¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esta es una nueva edición de Chacra TV Noticias. Los estamos acompañando a diario con 4 ediciones informativas y, por supuesto, a través de la plataforma de medios agropecuarios Chacra todo el día, todos los días. Comenzamos con algunos de los temas importantes. Recordemos, como lo puntualizábamos muy temprano en la jornada de este lunes, que hay algunas cuestiones centrales vinculadas con el sector agropecuario. Por ejemplo, la resolución número 60 publicada hoy en el Boletín Oficial, que establece un reglamento para la inscripción de aquellos productores del sector granario, así como también del sector de ganados y carnes y lácteos, para poder exportar. Esto generó preocupación entre las entidades del sector agropecuario, que entendieron que esta ha sido la respuesta, es decir, más restricciones, según puntualizaron, al pedido de una reunión por parte de las 4 entidades del campo con autoridades del gobierno nacional frente a las nuevas disposiciones relacionadas con las colocaciones externas de los denominados agroalimentos. Y por otra parte, también en el día de hoy ha sido un tema central la vuelta a clases de los niños en la ciudad de Buenos Aires como consecuencia de un fallo judicial justamente de lo que tiene que ver con la justicia porteña. En tanto, en el resto de las localidades que conforman el AMBA, en la provincia de Buenos Aires, las clases a partir de hoy continuarán siendo presenciales y el gobernador de la provincia, Axel Kicillof, anticipó que aquellos establecimientos educativos que, entre comillas, en rebelión, comiencen con el dictado de clases presenciales serán sancionados. Por otra parte, son 4 las provincias del país que se unieron al decreto presidencial que estableció nuevas restricciones en lo que hace a la presencialidad en las aulas y también en cuanto a los horarios nocturnos para la circulación. Dadas ya a conocer estas informaciones, pasamos con algunos de los temas agropecuarios importantes del día. Malezas, alerta en Argentina por una resistencia detectada en Estados Unidos. APRESID dio a conocer una noticia generada en Estados Unidos relativa al manejo de malezas, pero que ya enciende una alerta temprana en Argentina. Se trata del descubrimiento por parte de científicos de la Universidad de Arkansas de biotipos de Amaranthus palmeri, más conocido como yuyo colorado, que resisten aplicaciones de glufosinato de amonio. Según APRESID, esta novedad pone en jaque nuevamente las tecnologías genéticas en semillas. Cabe recordar que en Estados Unidos ya existe la soja Enlist, que es tolerante a este herbicida. En Argentina todavía no se lanzó comercialmente, pero está previsto que esto ocurra en el año 2022. La superficie destinada a la producción orgánica creció hasta las 4.4 millones de hectáreas. Durante 2020 en la Argentina se certificaron 132.000 toneladas de producción orgánica. Además, creció la cantidad de establecimientos y la superficie dedicada a esta actividad, y se cosechó un 20% más que en 2019, sosteniendo la tendencia positiva de la última década, según informó el SENASA. Agricultura y FAO se unen por la producción y consumo sostenible de alimentos, con la participación de los municipios y gobiernos locales como aliados estratégicos, para pensar experiencias para el desarrollo de las acciones que tiendan a la reducción del desperdicio en los entornos de los pueblos y ciudades del país, de lo local a lo global. En el marco del Plan Nacional de Reducción de Pérdidas y Desperdicio de Alimentos de Argentina, en la Cartera Agropecuaria Nacional, junto a la FAO, presentaron conclusiones de la iniciativa Municipios sin Desperdicios, pensadas en relación a buenas prácticas para la producción y consumo sostenible de alimentos en municipios y en gobiernos locales. El SENASA está realizando un extendido monitoreo para tratar de ver qué es lo que está ocurriendo en la provincia de Tucumán con la mosca de la fruta. Tenemos varios monitoreos, tenemos algunos en el marco del sistema de detección de dípteros de importancia cuarentenaria, que va dirigido a moscas que no están presentes en la región y queremos monitorearlas para ver si se las detecta o no. Tenemos, por ejemplo, del género Anastrefa grandis, que la buscamos en cucurbitáceas. También tenemos Anastrefa serpentina, Anastrefa striata, que tenemos una red de trampeo desde la localidad de Lules hasta Concepción. También monitoreamos moscas de la especie de género Bactrocera, cada una con su respectivo atrayente y su trampa específica, y ya sea atrayente alimenticio con torulas proteicas o con atrayentes a base de feromonas sexuales. También tenemos otros monitoreos en el marco de sanidad vegetal del PROSEM, que monitoreamos moscas que ya se encuentran presentes, como Drosophila Suzuki, que
Está ampliamente distribuida en nuestra provincia y es una mosca polífaga, ataca a varios hospederos. Y la estamos buscando también en el pedemonte tucumano, en cultivos de arándano, frambuesa, mora, zarzamora, palta y guayaba. Este es un trabajo que se hace interinstitucional junto con INTA FAMAYA y que nos encontramos trabajando hace 4 años. Ya establecimos curvas de población, momentos en el cual la plaga explota según las condiciones ambientales de temperatura y humedad. Y ahora estamos buscando hospederos alternativos y silvestres. La idea es continuar con esta tarea y empezar a elaborar estrategias de control amigables con el medio ambiente y evaluar los daños que producen las mismas. Y nos vamos desde la provincia de Tucumán hacia el sur de la Argentina, porque en la Patagonia el SENASA está haciendo controles en los camiones que transportan agroproductos. El objetivo es controlar todos los transportes de mercancías, utilitarios, camiones que transportan frutas, verduras y productos y subproductos de origen animal y vegetal. Se están llevando a cabo en diferentes puntos dentro de la jurisdicción del Centro Regional Patagonia Norte. El objetivo es llevar una tranquilidad, digamos, al público en general, porque lo que tratamos de hacer es mantener el estatus fitosanitario de la región y también cuidar la salud pública de la población. Concretamente son vehículos utilitarios y camiones, transporte pesado sería. Se constata que lleve la documentación requerida de acuerdo a la normativa y a la mercancía que transporta y también las condiciones higiénico-sanitarias en que lleva esa mercadería en general. Bueno, nosotros nos planteamos en esta primera etapa de controles más bien corregir todos los hallazgos, digamos, que vamos encontrando y que son de índole documental, por supuesto que no tienen ningún peligro ni para la salud pública ni para el estatus fitosanitario de la región. Lo que queremos hacer es instruir sobre todo al pequeño y mediano productor que vende su fruta, su verdura dentro de la zona para que comience a hacer, digamos, las cosas de la manera correcta. Los lugares son aleatorios, generalmente buscamos presencia de alguna de seguridad policial o gendarmería son en diferentes puntos de Río Negro y Neuquén. En Estados Unidos funciona, pero ¿qué ocurre en la Argentina? Hay controversias al respecto. Hablamos con Alejandro Díaz, que es integrante de la Cámara de Empresas que son de Estados Unidos y tienen residencia en la República Argentina con sus negocios, acerca de la denominada ley de etiquetado frontal. Algunos aseguran que es para saber lo que consumimos, otros señalan que es una inversión innecesaria por el tipo de consumo que existe en la Argentina. Como primera medida, nosotros apoyamos la implementación de un marco regulatorio que establezca un sistema de etiquetado frontal porque de alguna manera compartimos los objetivos de una norma. Buscamos que cualquier norma de esta característica promueva la adopción de estilo de vida saludable, como se ha dicho, pero obviamente invitando también al mismo tiempo la generación de obstáculos al comercio, a la producción y especialmente a las economías regionales. También validamos la mejora en la educación y la comunicación sobre los alimentos, especialmente, como mencionaron mis anteriores oradores, el concepto de los niños y adolescentes, que de alguna manera requieren entender y formarse a partir del conocimiento de lo que significa el etiquetado nutricional, su utilidad, y con ello obviamente definir las decisiones de compra que están a su alcance y su posterior consumo. Pero lo que sí creemos es que este sistema, tal cual está planteado, si no se realizan modificaciones en esta Cámara, creo que impone un sistema de advertencia rígido que se transforma en un modelo punitivo, que por otro lado, al ser simplista o simplificador, genera o puede atemorizar al consumidor y que definitivamente impacta sobre una sola parte del problema, que son los excesos de los nutrientes contenidos en algunos alimentos.
Una importante mención es que cuál sería la magnitud del alcance. Esta norma alcanzaría, en nuestro entender, el 92% de los alimentos que se comercializan en la Argentina. Y de alguna manera, si se piensa que van a ser discriminados negativamente y sin resaltarse aquellos aportes positivos que conllevan, como la fibra y otras propiedades, creemos que va a generar un efecto muy importante en la industria y de alguna manera creemos que no resaltan las actuales guías alimenticias disponibles, que sí deberían ser incentivadas, como había mencionado. El primer problema del texto es la armonización regulatoria con el intra-Mercosur. Entendemos que ante una falta de una norma aprobada por los países integrantes del bloque y ante, obviamente, considerando la potestad y autonomía legislativa de la Argentina, podría sancionarse previamente una ley, pero creemos que esta ley debería ser, entre comillas, como carácter provisorio, hasta que sea armonizada por la normativa Mercosur. A lo cual, ¿cuál sería nuestra recomendación? Uno, adoptar una norma brasilera o similar, aconsejable para no desalentar el cambio de erradicación de los centros productivos en perjuicio de la producción y empleabilidad de nuestro país, o sancionar una ley que prevea específicamente su adecuación posterior a la normativa Mercosur futura. De esta manera creemos que la discusión debería tener en cuenta, por un lado, como les mencionaba, la armonización dentro del subgrupo 3 del bloque, y lo segundo, de alguna manera, entender, como hoy está descrita la ley, necesitamos que haya una obligatoriedad de su armonización en caso de que hubiera definitivamente una norma dentro del Mercosur. Otros aspectos para ir ya cerrando que amerita a nuestro entender ser revisados es el criterio del perfil nutricional que define la OPS, que aplicado en forma directa a productos individuales lleva a inconsistencias que creemos confunden al consumidor. Un ejemplo que podemos aplicar, existen elementos lácteos o productos lácteos y descremados que llevarían los mismos sesos de exceso de azúcar y exceso de grasa cuando hay productos que están descremados y contienen un 50% menos. Lo mismo puede ocurrir con los jugos naturales sin añadir ningún ingrediente que llevarían el sello de exceso de azúcares. Quiero decir con esto que, de alguna manera, nuestra propuesta es revisar, en todo caso, o excluir del etiquetado frontal aquellos componentes que están identificados en la lista de ingredientes que generan una total confusión comunicacional. Creemos que es importante, y lo vinculamos con el artículo 6, donde se establecen los valores máximos, que se establezca recomendaciones del perfil del nutriente de la Organización Panamericana de la Salud, pero que esa sea simplemente vinculante, no mandatorio, no referencial, y que de alguna manera ese factor debería incluirse, cosa que hoy no ocurre, el detalle de la concentración de gramos, miligramos por 100 gramos o 100 miligramos o mililitros. Y a modo de ejemplo, una bebida que tiene un solo gramo de azúcar y que tiene 4 kilogramos o kilocalorías, ambas deberían tener el doble sello, independientemente de otras que tienen un mayor contenido posible y que de alguna manera también tendrían el sello de alto en azúcar, a pesar de tener solo un gramo o 4 kilocalorías. Adicionalmente, también nos preocupa la provisión del artículo 10, que de alguna manera no permite comunicar al consumidor los productos enriquecidos o fortalecidos con vitaminas, minerales y fibra. Esto lleva a que no haya mucho sentido para el productor elaborar este tipo de productos fortalecidos y enriquecidos, dado que el consumidor no va a poder diferenciarlos, no va a poder conocer la existencia de estos factores adecuados para la salud, como por ejemplo, no sé, la leche enriquecida con vitamina A y D, que es muy común hoy en el mercado argentino. La extendida cuarentena que vivimos durante el año 2020 hizo que tomara fuerza en los hogares particulares la realización de huertas de distintos formatos, las denominadas huertas urbanas, las huertas verticales, así como también aquellas que se realizan en espacios reducidos. En ese marco, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria se puso a trabajar durante todo el año pasado para poder aconsejar a través de redes justamente a aquellas personas que querían producir, frente a aquellas circunstancias, sus propios alimentos vegetales. En este caso ya, sobre una superficie más extendida, el INTA nos enseña cómo hacer una huerta, pero a través del sistema de la hidroponía. La hidroponía, etimológicamente su palabra significa hidro, agua, y ponos, trabajo. Es una técnica de cultivo sin suelo en el cual
las plantas se desarrollan en un sustrato inerte, químicamente inerte, y la nutrición de las mismas es llevada a cabo mediante soluciones nutritivas, las cuales están calculadas de acuerdo a cada planta. Podemos hablar de básicamente dos tipos de hidroponía, con sustrato y sin sustrato. En este caso tenemos un cultivo sin sustrato. Las plantas están suspendidas, sujetadas en los tubos y son nutridas por solución nutritiva, la cual es transportada por un sistema de riego con mangueras, y también el agua es oxigenada para que puedan respirar las raíces. Podemos comentar otro tipo de sistema hidropónico que es con sustrato, que es apto para plantas de fruta como el tomate, el pimiento. En ese caso se lleva un sustrato inerte como la perlita, la vermiculita, y las plantas también son regadas, pero ya no requieren aireación como esta porque están en macetas o están fijas en canteros. El beneficio que tenemos al plantar en hidroponía, al producir en hidroponía, sería que el trabajo se disminuye, el trabajo de llevar a cabo un cultivo, ya que no tenemos malezas y bueno, tenemos algunas plagas aéreas como algunos insectos, y bueno, es menor la aplicación de plaguicidas, agroquímicos. Por otro lado, la productividad es mayor. ¿Por qué? Porque en el suelo las plantas requieren estar a distancia para que no compitan con los nutrientes, y aparte hay que agregarle nutrientes, abonos inorgánicos. Acá también se usa abonos inorgánicos, pero las plantas pueden estar más cerca porque la solución nutritiva tendría que ser, en teoría, eso está calculado, tendría que ser la cantidad óptima que requiere la planta para cumplir todo su desarrollo vegetativo, en este caso vegetativo porque estamos hablando de lechuga, o la producción de frutos como en el caso de tomates o pimientos. Un cultivo hidropónico se adaptaría perfectamente a una zona urbana y podríamos tener una mayor productividad que si tuviéramos las plantas en macetas o en una huertita. O sea, también tenemos el beneficio de tener plantas que sean sanas. Se está comprobado que son más sanas las plantas y son más nutritivas también en sistemas hidropónicos. Continuamos con más información, y la información nos lleva allí a la provincia del Chaco, porque comenzaron a entregar y a regularizar la situación de los títulos de propiedades de los pequeños productores de esa provincia. Nosotros tenemos un plan de regularización de títulos de propiedad de inmuebles rurales, producto del esfuerzo de nuestros productores. Para nosotros la propiedad tiene un sentido social, la tierra es de quien la trabaja, y en ese contexto hoy 69 familias rurales van a tener el título de propiedad, que es el legado para sus hijos, para sus nietos, y es también el fruto de su esfuerzo y su dedicación y su compromiso para producir alimentos, para producir bienes y servicios, para generar riqueza a partir del uso racional de nuestra tierra, protegiendo el ambiente. Así que la verdad que estamos muy satisfechos, y nosotros nos fijamos un plan de acción de gobierno que tiene que ver con la regularización del título de propiedad de la tierra de muchos productores a través de sus inmuebles rurales. Lo mismo que el Banco de Tierras para inmuebles urbanos. Pero esta es una gran satisfacción y forma parte del compromiso y del desarrollo que tiene el productor agropecuario en términos de arraigo a su tierra. Por eso nosotros tenemos un plan de acción que implique fomentar el título de propiedad de la tierra para los productores agropecuarios, fomentar incentivos para el acceso a la vivienda rural, generar las condiciones para electrificación rural y su extensión. Cuarto, el sostenimiento de los caminos rurales a través de 28.000 kilómetros mediante 102 consorcios bien organizados a través de afectación específica de recursos, pero también a través de una red sanitaria, generando también una educación rural que sea compatible con la transformación que vive el mundo en términos de tecnología, y a su vez también equipando a nuestros consorcios de servicios rurales y promoviendo al mismo tiempo la mayor participación de los productores en la administración de sus recursos hídricos, y generando las condiciones también para tener modelos productivos integrales e integrados, sustentables ambiental y ecológicamente, pero a su vez generando ingresos para el sostenimiento de sus respectivas familias.
En tanto, la provincia de Entre Ríos participó por primera vez de la reunión en forma virtual de los gobernadores de la región centro con una misión comercial con la República Popular de China. Bueno, con esta videoconferencia se pone en marcha todo lo que es el programa de la inserción de la región centro en China. Entendemos que China, casi para las 3 provincias, es el principal destino de exportación de nuestros productos, tanto en productos primarios, agroindustriales, agroalimentarios. La productividad y la diversidad productiva y la oferta exportable que tiene la región centro hace que la demanda que tiene China sea uno de los destinos más atractivos. Esta nueva pandemia nos obliga al uso de nuevas tecnologías, de nuevas herramientas para seguir fortaleciendo el vínculo entre nuestros sectores productivos, las cámaras que representan a estos sectores de la producción y la demanda que tiene el gobierno chino o la comunidad china. Hay una agenda muy variada, muy fortalecida, que se viene trabajando hace muchos años. La idea es seguir fortaleciendo y seguir creciendo en este sentido. Va a haber durante los próximos 3 meses 6 ciclos de capacitación para los empresarios. Hay más de 125 empresarios inscriptos de la región centro y más de 20 instituciones chinas inscriptos en 6 módulos que hay de capacitación de cómo comercializar con China y cómo llevar adelante este intercambio para después de este ciclo de capacitaciones culminar en un intercambio virtual vía Zoom, porque es lo que nos impone esta realidad, acerca de una mesa de ronda de negociación y de intercambio y de posibilidades y oportunidades de negocio. Hoy es el puntapié inicial, la idea es seguir trabajando bajo esta línea que te describí para poder seguir incrementando la relación comercial con la República Popular de China. A través del contacto de la Dirección de Comercio Exterior se pueden vincular a través de las cámaras, las universidades y detectar una oportunidad de negocio que nos permita seguir creciendo como provincia y generando divisas que tanto necesita nuestro país. En la provincia de San Luis comenzaron con los primeros ensayos del cultivo de alfalfa. El cultivo de alfalfa, como propuesta, como un modelo económico sustentable y viable económicamente, está acá como un ensayo, como una propuesta del gobierno con todos sus profesionales, sus técnicos a disposición y poniendo en marcha este proyecto que tiene que ver con el estudio y la propuesta técnica de mostrarle a la comunidad a los productores del morro que este cultivo es básicamente fácil de hacer y con unas condiciones climáticas que se puede realizar. Viendo el nacimiento del cultivo, que hace 20 días está desarrollándose o recién sembrado, trabajando con la Universidad de La Punta, que está haciendo estaciones meteorológicas para medir todas las variables climáticas, cosa de tener estadística precisa del desarrollo de este cultivo. Seguramente en septiembre, octubre empiezan ya a desarrollarse las plantas para poder ser cortadas, noviembre, y ya de esa forma hacer un enolaje o un heno, que se llama de esa forma, y poder mandarlo a fábrica para procesarlo. Empezamos a estudiar todas las posibles variables climáticas para posicionar la fecha óptima de siembra. En este campo hay un ensayo específico de 7 variedades y a nivel de lote estamos probando 6 variedades de 4 semilleros diferentes para recomendar a futuro cuál es la mejor variedad que se adapta a la zona. Estamos realizando nosotros del Ministerio de Producción una serie de capacitaciones para que todos los productores puedan venir acá a conocerlo, a ver las diferentes formas de trabajo para producir en este polo alfalfero que se está armando acá en la Cuenca del Morro. Serían entre 6 o 7 y la idea es en noviembre, cuando se hace la primera cosecha, hacer un evento para poder invitar también no solamente la gente de la Cuenca del Morro, los productores de la Cuenca del Morro, sino público en general, y también poder invitar a productores alfalferos de la zona, y si se puede invitar de otras provincias mucho mejor. La idea es potenciar la alfalfa que se está haciendo acá, más que nada por el polo alfalfero que se está haciendo acá, la remediación ambiental que conlleva esto, así que podemos agrupar todos los temas en uno solo y eso está muy bueno.
Quédate en la pantalla de Chacra, te vamos a mantener informado todo lo que está sucediendo con el agro, no solamente en la República Argentina, sino también en el mundo. Gracias, Sergio. Información ahora que tiene que ver con la estricta actualidad. La mesa de enlace volvió a pedir una reunión con el gobierno. Recuerdan ustedes que luego de que se dieran a conocer algunas resoluciones que exigían más tramitaciones y más requisitos para poder exportar legalmente productos agropecuarios, pidieron una reunión con el gobierno nacional para poder analizar esta temática y plantear la preocupación que le generaba al sector agropecuario. Y la respuesta del gobierno, señalan hoy en un comunicado de las autoridades del agro, pasa por mayores exigencias, es decir, que el sector agropecuario considera que al pedido de analizar la temática, la respuesta del gobierno fueron más exigencias, refiriéndose a la resolución que dimos a conocer hoy temprano en la apertura de este noticiero. Hacemos una pausa, pero no se vayan, tenemos mucha más información. Rotoenfardadoras Mainero, un negocio redondo, alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento, con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero, tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. El asado con amigos puede esperar. Ahora es momento de cuidarnos. Por eso, quédate en casa y cocina en casa. Encontrá las mejores recetas en carneargentina.org.ar. Es un mensaje del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. El campo evoluciona. Nosotros también. Desarrollamos una nueva solución digital para comprar y financiar tus insumos agrícolas con las principales marcas. ¿Cómo funciona? Las insumeras ingresan la compra en nuestra plataforma. Vos la probás en Office Banking o la app. Galicia Rural. Siempre adelante. Nueva pulverizadora CIA con motor delantero de Pla. Equipada con sistema integrado de aplicación. El modelo que faltaba para tener la línea de pulverizadoras más completa del mercado. Amarok V6, la más indomable de las Amaroks. Volkswagen. Somos especialistas en tolvas autodescargables. Somos pioneros en la maquinaria agrícola argentina. Somos Sestari. Regresamos con Chacra TV Noticias con más información. Alejandro Panunce, saben ustedes, es un experto en riego, docente universitario en la materia y nos da detalles acerca de la importancia de esta actividad. Como hace poco, el día 22 pasado, se conmemoró el Día Mundial del Agua. Trajimos unos datos sobre la mesa sobre cómo creció el riego en el mundo. En ese sentido, desde 1970 hasta la fecha, el riego en el mundo prácticamente triplicó su superficie. Hoy hay 328 millones de hectáreas bajo riego. Argentina mantuvo más o menos constante ese valor desde esa época en alrededor de 1,5 millones de hectáreas. El último censo nacional da algo menos de 1.400.000. Y bueno, el riego complementario para las zonas húmedas en Argentina puede ser una herramienta muy importante para
dos cuestiones. Una es para estabilizar los rendimientos, garantizando siempre como un rendimiento mínimo, ¿no? Y lo segundo es que esos milímetros adicionales de riego tienen mucho más productividad. O sea que con muy pocos milímetros adicionales se puede generar una respuesta muy importante en la producción de granos en las zonas, por ejemplo, en la zona húmeda y subhúmeda, ¿no? Es así que entonces, con esta herramienta lo que podemos lograr también es un equilibrio ambiental importante, porque como el agua en el mundo consume el 70% del agua dulce, no podemos pretender consumir mucho más agua en riego. De manera tal que si aplicamos nada más que esos milímetros necesarios, y si aparte lo hacemos con equipos de alta eficiencia, como los equipos de riego por pivot central o el riego por goteo subterráneo, que en algunas regiones del mundo alcanzó gran desarrollo y en Argentina comenzamos con eso hace unos años, nos puede dar una respuesta muy buena en producción y a la vez no emplear tanta agua adicional. ¿Usted cree que hoy en la Argentina se está haciendo un buen aprovechamiento de los recursos hídricos? Yo lo que creo es que hay mucha gente que trabaja vinculada con el tema del agua, cada uno desde su lugar está haciendo lo mejor, pero siempre tenemos claro, siempre nos miramos al espejo y sabemos que hay cosas que estamos haciendo que pueden ser mejoradas, y yo creo que también en este tema hay mucho para mejorar y trabajar mucho el sector público, el sector privado, porque hay que tener presente que en los países donde el riego se ha desarrollado de manera importante, hay toda una infraestructura de riego que es la que debe hacer el Estado. O sea, para que el riego se pueda desarrollar, si es agua con recursos hídricos superficiales, los canales los debe construir el Estado, la energía eléctrica la tiene que llevar el Estado hasta esos puntos, y después una cosa importante con el tema de la energía eléctrica es que necesitamos tarifas o modos de facturación que tengan que ver con el consumo estacional que nosotros realizamos con el riego. Si yo voy a regar unos pocos milímetros por año en el momento, por ejemplo, donde el maíz necesite esos milímetros de agua que son fundamentales, bueno, entonces lo que tengo que lograr es que me cobren la tarifa de energía en esos momentos, no los 12 meses del año. De otro modo, es como que el costo anual de la energía nunca puede compensar el ingreso marginal que tenemos por esa producción. Y también los que tienen fuentes de energía en el campo que generan su propia energía, tenemos que tener en todas las provincias por los medidores de doble vía, o sea, que permiten tomar energía del sistema o dar energía al sistema la generada. Y también es importante allí que digamos que las compañías eléctricas vendan la energía al mismo precio que después toman la energía que se produce en los campos, de modo tal que eso esté equilibrado y permita que vayamos a más fuentes de energía generadas en los propios campos. Teniendo toda esa teoría y también la práctica, porque también es productor, ¿ha tenido la oportunidad de volcarlo en papel, de llevarlo hacia alguna autoridad o conversarlo con alguien para poder justamente propagar que este sistema de riegos y este acompañamiento y esta posibilidad de disminución de algunos impuestos sea posible y viable, o todavía es una cuestión que se conversa pero no ha llegado a mayores? Bueno, nosotros este tema del costo de la energía lo han trabajado muchos sectores, en especial de agricultura, de los de producciones intensivas y los que dependen mucho, los que riegan todo el año, por ejemplo, todos los casos de fruticultura, y tanto en el gobierno anterior como en este hemos llevado nuestras iniciativas con el tema de la energía eléctrica, que para muchas producciones que son electrodependientes, literalmente, por ejemplo, los que están en La Rioja, en Catamarca, y que no solamente tienen que regar porque tienen muy pocos valores de lluvia anuales, sino que aparte el agua es de acuíferos que está a mucha profundidad, entonces para ellos es muy importante tener tarifas razonables. Bueno, lo hemos hablado, el país lamentablemente está siempre con situaciones de desequilibrios macroeconómicos muy grandes, que estos temas quedan como más pequeños dentro de ese gran problema, ¿no? Pero a mí me parece que cuando uno analiza, y nosotros lo vemos porque estamos en contacto directo con colegas de todo el mundo cotidianamente, intercambiando por nuestra tarea en la facultad, como investigadores, y leyendo y viendo cómo se manejan todos los países, me parece que esto es una cosa que
una cuestión que tiene que ser analizada en profundidad y vista a 10 o 20 o 30 años vista, y decir, construir una estructura de riego y tener canales impermeabilizados para no perder agua por infiltración y generar toda esta infraestructura eléctrica es muy importante, porque creo que al país le va a dar un plus muy importante de ingreso de divisas. Y por último, Alejandro, me gustaría saber si la falta de cierta implementación depende de no tener la información necesaria o la educación que eso requiere, o tiene que ver puntualmente con una falta de inversión. Yo creo que fundamentalmente con lo que tiene que ver es que estos proyectos son proyectos a muy largo plazo. Y en la Argentina siempre estamos con urgencias de corto plazo, independientemente de la pandemia. Ahora esto, por supuesto, es independiente, es un drama general del mundo, ¿no? Pero independientemente de esto que está ocurriendo en este momento, me parece que el problema es que nunca llegamos a tener una estabilidad macroeconómica que permita sentarse y analizar proyectos a mediano y largo plazo, y que tengan los incentivos para que quien hace una inversión tenga el horizonte para poder recuperar una inversión de este tipo, que tienen procesos de repago largos y requieren, como dijimos, de infraestructura. Esto no es una cosa de hoy para mañana, estos son proyectos de 10, 20, 30 años como mínimo. De otra manera no se pueden llevar adelante y menos se pueden repagar si no son los periodos largos, ¿no? Así que esto es, como siempre se dice, parte de una política de Estado, de una cosa mucho más ambiciosa y larga en el tiempo, pero me parece que muy necesaria para que la gente se pueda desarrollar en los lugares donde por ahí nació, en el interior, y que pueda quedarse en la provincia que vive y que le gusta vivir, pero que tenga un horizonte de producción y de productividad que a la vez genere la estabilidad, para que cuando después se habla de generar más valor, bueno, para generar ese valor adicional lo que tengo que garantizar es la materia prima original. Y para esto necesito una estabilidad en el tiempo en cuanto a lo que voy a producir. Y el riego justamente lo que produce es eso, produce estabilidad en cuanto a lo que voy a producir, produce un piso mínimo porque tengo un umbral que estoy seguro que voy a obtener, y en años buenos encima me da esa productividad adicional que puede lograr que tenga muy altas producciones, haciendo el mejor uso de todos los recursos empleados durante el año. Recordemos que hay un profundo malestar en el sector agropecuario. Se han pronunciado hace instantes nada más los denominados autoconvocados por las nuevas disposiciones que el gobierno dio a conocer hoy con la resolución número 60 de 2021, y estamos hablando de una resolución del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, que crea este registro reglamentario para poder incluirse en el denominado RUCA, que es el registro único de las colocaciones externas agropecuarias en la Argentina. Pero pasamos ahora a más información, como siempre, con Sergio Darco. Seguimos con más información y ahora nos metemos en el capítulo internacional en este resumen de noticias. Con fuego y a altas horas de la madrugada, los viticultores de Chablis, en la zona de Borgoña, en Francia, luchan contra las heladas que amenazan a uno de los mejores vinos blancos del mundo. Esta tierra atraviesa una larga ola de frío que ha causado daños catastróficos en la agricultura francesa, como ha reconocido el propio ministro del sector, Julien de Normandie, quien los ha llegado a calificar como la mayor catástrofe agrícola del siglo en Francia. Desde el martes 6 de abril ha helado todas las noches y los viticultores pasan las horas en torno a hogueras, controlando la temperatura y activando sistemas de protección como estos, fuegos que iluminan los campos dejando imágenes sobrecogedoras. Hacia las 4 de la madrugada, cuando las temperaturas son más bajas, comienzan a encender los pequeños fuegos, uno cada 3 o 4 metros, que cuestan cada uno de ellos entre 8 y 10 euros por noche. Otra técnica consiste en activar antes de que hiele mucho el dispositivo de riego por aspersión, lo que crea una pequeña capa de hielo en torno a los brotes y pequeñas ramas que paradójicamente protege a las viñas de daños por fuertes heladas. A pesar de todo este empeño, muchos propietarios lamentan pérdidas de entre 70 y el 90% de la producción de este año, cifras similares que se han perdido en otras denominaciones famosas como Burdeos o Armagnac.
Chablis es una pequeña denominación de algo menos de 6.000 hectáreas y 350 propiedades de uva Chardonnay que, gracias al suelo calcáreo de la zona y a la meteorología específica, dan al vino una calidad peculiar. La Embajada de Francia en Uruguay pone en marcha un plan desde su azotea con el triple desafío de impulsar una diplomacia verde, proteger la biodiversidad y demostrar que se puede producir sin agroquímicos. El embajador de Francia en Uruguay, Hugh Moret, explica que el proyecto que impulsan junto a la Sociedad Apícola Uruguaya para que los principales polinizadores del planeta tengan refugio en la ciudad visibiliza la agricultura urbana sostenible. Es una manera visible, ejemplar, simbólico de mostrar que se puede desarrollar una agricultura urbana, sostenible, resiliente, porque sabemos que hoy en día, particularmente en el contexto de la pandemia del desarrollo sostenible, no hay frontera hermética entre el campo y la ciudad. El afán de prevenir la muerte de las abejas no es nuevo para Francia, ya que la nación europea adoptó en 2018 un decreto que prohíbe en su territorio el uso de los pesticidas que contengan neonicotinoides, por su efecto nocivo para ellas. El presidente de la Sociedad Apícola Uruguaya, Rubén Riera, asegura que urge la intervención para evitar que caiga el número de colmenas a nivel global. Quédate en la pantalla de Chacra, te vamos a mantener informado todo lo que está sucediendo con el agro, no solamente en la República Argentina, sino también en el mundo. Saben ustedes que nació iTurismo, un sitio online que es mucho más que ello, porque lo que hace es promocionar y tratar de darle incentivo a lo que se denomina turismo rural, por 3 razones diferentes. La primera de ellas porque genera mano de obra genuina y directa, no en varias localidades del interior que están ligadas entre sí por distintas razones que hacen posible que sean un corredor turístico. Por otra parte, porque es considerado una forma de turismo sustentable, y además como una de las pocas maneras de poder disfrutar de una actividad como es el turismo durante la pandemia. En ese marco se reinauguró el Hotel Europa en la localidad de La Madrid y estuvo allí el intendente. Acompañando, tratando de que se haga lo que se tiene que hacer en Pontó y en Colina, que son dos emprendimientos muy interesantes, acompañando a Antonio acá en el emprendimiento como empresario del hotel, que es uno de los hoteles más importantes de la zona y que a nosotros nos pone orgullosos de poder estar con él y bueno, ir acompañando todas estas cosas que nos hacen bien a los lamadritenses. ¿Cómo han transitado el año de pandemia, intendente? Como hemos podido, digamos, esa es la realidad, ha sido muy duro, es un año de mucho dolor, de mucha angustia no metabolizada, nosotros hemos tomado muchísimas decisiones sabiendo que en cada una de las decisiones que tomábamos, pensando siempre en el bienestar general, dañábamos muchos sectores individuales. Este es un sector que dañamos mucho y que lo hicimos pensando en tener la menor cantidad de infectados y la menor cantidad de muertos de nuestro pueblo y tratando siempre de mantener el equilibrio entre lo que es la salud y todas las esferas que tenemos como seres humanos, ¿no? Que va lo espiritual, lo emocional, lo deportivo, lo social, lo recreativo, y bueno, tratando de ir llevándonos como puede todo esto, pero sabemos que es una vida con gran incertidumbre, porque muchas otras cosas, enfermedades vos sabías que eran estacionales, esto no es estacional, entonces vos decís, pasamos el invierno y tenemos la chance de poder recuperarnos, y bueno, esta incertidumbre tenemos que plantearla, decirla y que estamos haciendo todo lo posible para poder convivirla y poder generar el desarrollo que queríamos antes de esta pandemia, ¿no? Claro, sí, en realidad para ustedes, los gobernantes, dirigentes, los dirigentes de empresa, para nosotros los ciudadanos, ha sido un tránsito de aprendizaje, ¿no? Y aprovechando su calidad de médico, ¿cómo es la situación de la vacunación aquí en La Madrid y qué se espera? Hemos tenido una muy buena respuesta de la comunidad, somos uno de los lugares en la zona sanitaria que más personas se han vacunado en porcentaje con nuestra población. Eso habla de que todos estamos tirando para el mismo lugar y eso es importante. Creo que la única chance que tenemos es poder mantener esto que estamos haciendo nosotros, mantener una distancia, usar la máscara, estar al aire libre. Creo que este evento que se haga al aire libre es bueno. Y bueno, manteniendo los hábitos COVID y esperando que la vacunación
ojalá que aumente. Nosotros estamos en primera dosis en más de un 20% de la población vacunada, es un número muy importante. Pero bueno, sabemos que falta mucho, que estamos entrando al otoño y que el invierno va a ser duro. Y lamentablemente, por más que uno no quisiera, la realidad lo marca, la tendencia de la epidemia va creciendo. Y el estado de ánimo y la emoción de cada uno de nosotros está en otra situación. Entonces es como que tenemos dos locomotoras en la misma vía, pero una viniendo de un lado y otra de otro. Bueno, ojalá que podamos encontrar la solución a este dilema, porque son dos problemas, no es uno solo. Cuando hay un problema uno le puede encontrar una vuelta, sino uno u otro, o alguno más inteligente la puede encontrar. Cuando hay un dilema es muy difícil, es muy complejo. Bueno, tratando de decir la verdad, hablando con tranquilidad, diciendo que nos pasa lo mismo que te pasa a vos, me pasa a mí, y le pasa al presidente, al gobernador y a todos los líderes mundiales. Es decir, tenemos incertidumbre, no sabemos qué va a pasar. Y eso no podemos decir qué va a pasar, no lo sabemos. Y qué medidas vamos a tomar, no podemos planificar. La planificación es poder tomar las mejores decisiones en cada momento, leyendo la realidad, la emoción, y bueno, tratar de que este desánimo que produce el virus en las personas no se traslade a la sociedad. Yo creo que nos falta vitamina E, la vitamina E de la emoción, del entusiasmo. Hay planteos de que el entusiasmo es estar ocupado por dioses. Nosotros tenemos que tratar de estimular todas estas cosas en esta nueva convivencia para creer que se puede, que es importante y que se contagie a otros sectores de la sociedad, para que los que en esta situación son los que peor están, como este sector, el sector del hotel, del turismo, que se animen, que arriesguen con coraje, creo que es de gran valor y es para resaltarlo y tratar de que se generen puentes entre nuestra sociedad para ir hacia una mejor calidad de vida. En ese marco, el escritor Leandro Vesco presentó el libro Desconocida Buenos Aires, una obra que recupera historias del interior y que es parte de una trilogía que justamente analiza las posibilidades de turismo rural. Desconocida Buenos Aires nace en el año 2018. Es un libro que intenta rescatar aquellos lugares, aquellos pueblitos, pulperías, almacenes de ramos generales que han quedado un poquito al lado del camino u olvidados por ahí de la parrilla de actividades de las agencias de viajes o de las políticas en general. Y entonces rescatarlos un poco, darle luz y destacar las historias de la familia rural, de los emprendedores de turismo rural y también los personajes bonaerenses. Entonces hablamos de pulperías, emprendimiento de turismo rural y por sobre todas las cosas la revalorización de la vida del campo, de la vida más calma, más tranquila. Y en estos momentos en los que estamos viviendo, inyectar esta idea de turismo rural en lugares calmos, tranquilos, donde hay que bajar un cambio, creo que es ideal para el momento que estamos viviendo. ¿Cómo impacta la pandemia en esta alternativa del viajero? Bueno, mirá, este año, el 2021, la temporada que estamos culminando de verano, ha sido una de las más exitosas que ha tenido la gente del turismo rural, de campo adentro, de tierra adentro. Esto quiere decir que estos emprendimientos o estos destinos que yo narro en el libro han generado mucho interés en el viajero que se interna en los caminos rurales, que se aventura a las huellas de tierra y que de repente descubre paisajes inolvidables, paisajes muy impactantes, ¿no? Es decir, playas solitarias, sierras, lagunas, terma, la pampa misma y los sabores de la provincia de Buenos Aires, que son indudablemente un atractivo muy grande. Estamos viviendo un renacimiento del turismo rural. La pandemia nos ha traído este miedo a viajar, a salir del país, a tomarse un avión y esta elección por lugares más cercanos, a distancia de auto. ¿Qué le dirías al viajero que todavía no se atreve a salir de la ciudad? Bueno, al viajero que no se atreve a salir de la ciudad, que el paraíso está cerca, que los lugares más lindos y calmos están cerca, que a 1 hora o a 2 horas de su casa hay lugares que están recibiendo o que están dispuestos a recibirte con las tranqueras abiertas. Es decir, y la seguridad de ir a un lugar donde te atiende una familia, por ejemplo, a un comedor rural en donde la comida que vas a comer es la misma que come la familia. Entonces, eso te da no solo seguridad, sino también una plenitud de que estás viviendo en un lugar
o en un ambiente muy cuidado. Entonces, creo que el turismo rural, el turismo tierra adentro, es ideal para estos momentos que estamos viviendo, porque no solo te hablo de seguridad, sino también que recuperamos un poquito todo lo que hemos perdido. Mucho cielo, libertad, esto de poder caminar libremente, de sentir un poco la brisa en el rostro, ver las estrellas, disfrutar de los sabores de la provincia y también de las charlas. Se da mucho de que la gente que lee mi libro después va a los lugares, ¿no? a conocer las historias, y bueno, y charla con los protagonistas, se integra, ¿no? con la historia, con el personaje, y creo que el resultado es muy bueno, es positivo. Estamos hoy lanzando el tercer libro de la saga. ¿Este libro se refiere a algo en particular? ¿Es algo en general? Bueno, la mirada del tercer libro, Escapadas Soñadas, fue escrito en el 2020, en plena pandemia. Por mi condición de periodista yo pude seguir viajando, entonces el contacto con la gente y con las historias no la perdí. Está enfocado como si fuera un manual de turismo rural. Ese manual es de la primaria, enfoquémonos en eso, en donde estaban todas las preguntas, pero también todas las respuestas. Cuento historias, pero al pie de cada historia está el contacto directo de los emprendedores. Esto quiere decir que la gente, cuando lee la historia y quiere ir, por ejemplo, a un pueblo, puede mandar un WhatsApp directamente al emprendedor. Es un libro enfocado en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Ya la tapa preconfigura esto, la serranía de la Ventaña. Creo que es el lugar de la provincia donde se esconden muchos tesoros, ¿no? Hay muchas historias, paisajes, productos del territorio. Creo que el sudeste de la provincia es la desconocida Buenos Aires, resume el espíritu de mi libro. Bueno, Leandro, muchas gracias, mucho éxito con tu libro y mucho éxito también para el turismo rural de la provincia. Bueno, muchas gracias a Chacra TV por la participación acá en La Madrid. Y bueno, acá estamos muy contentos y bueno, la idea es que salgan de su casa y disfruten del turismo rural. De esta manera le ponemos punto final a otra edición de Chacra TV Noticias. Muchísimas gracias como siempre por acompañarnos y recuerden que todo el día, todos los días pueden tener la mejor información en la plataforma de medios agropecuarios Chacra. Gracias.